Rectilíneo uniforme, también conocido como MRU por sus iniciales, es aquel donde el objeto, supongamos este borrador, se mueve con velocidad constante, describiendo una trayectoria que es una línea recta. Entonces, esas son las características del movimiento rectilíneo uniforme. De acuerdo con ello, podemos definir el concepto de velocidad. La velocidad, que vamos a llamar v, va a ser igual a la relación entre la distancia recorrida o espacio recorrido y el tiempo empleado en ello. Esta expresión va a ser la fórmula que rige el movimiento rectilíneo uniforme. A partir de ella vamos a despejar la distancia, que para ello tendríamos que pasar este tiempo que se encuentra dividiendo a multiplicar con la velocidad. Entonces distancia va a ser igual a velocidad por tiempo. Y a su vez, de esta expresión de aquí despejaríamos el tiempo pasando la velocidad que se encuentra multiplicando a dividir al otro lado. Es decir, tiempo va a ser igual a distancia dividido entre velocidad. Esas tres expresiones son las que vamos a utilizar en problemas de movimiento rectilíneo uniforme. Las tres expresiones se encuentran relacionadas entre sí, pero pudimos apreciar que es esta de aquí la que origina estas dos, es decir, que esta va a ser la relación más importante. Estas tres formulitas las vamos a utilizar en situaciones donde no usemos marco de referencia, a pesar de que habíamos advertido de que tanto el movimiento como el reposo son estados que dependen del marco de referencia utilizado. Recordemos que son estados relativos. Sin embargo, en la física hay situaciones en las cuales no es necesario utilizar marco de referencia, sino fórmulas como las que acabamos de ver. Por ejemplo, si un auto recorre una distancia de 180 kilómetros moviéndose con velocidad constante y en ello emplea un tiempo de 3 horas, podríamos determinar su velocidad sin necesidad de utilizar marco de referencia, simplemente utilizando la definición de velocidad. Velocidad es igual a distancia sobre tiempo, entonces velocidad va a ser igual a la distancia, que son 180 kilómetros, sobre el tiempo, que son 3 horas. Esto nos daría una velocidad de 60 kilómetros por hora. Como vimos, entonces no fue necesario utilizar marco de referencia, pero en problemas de movimiento rectilíneo uniforme es muy común encontrar problemas enmarcados en un eje X. Por ejemplo, este es el marco de referencia más utilizado para problemas de movimiento rectilíneo uniforme. Por ejemplo, si tenemos una partícula que se mueve en la dirección del eje X hacia la derecha con una velocidad constante, y suponemos que en el tiempo cero la partícula tiene una posición que vamos a llamar x sub 0, es decir, la posición inicial, y que transcurrido un tiempo t la partícula tiene una posición x, entonces esa posición x se va a encontrar con la siguiente expresión: velocidad por tiempo más posición inicial. Esta va a ser entonces la ecuación de posición para un movimiento rectilíneo uniforme. Es decir, cuando utilizamos marco de referencia, como en este caso, el eje X. En este caso, la partícula que se desplaza con velocidad constante, su posición X va a estar determinada por el producto velocidad por tiempo, que es análogo a la expresión que demostramos hace un momento, distancia igual a velocidad por tiempo, pero ahora va a estar acompañado de una posición inicial, que es desde la cual se inicia el monitoreo del movimiento. Con esta expresión se pueden generar unas gráficas que son las que usualmente se construyen en el movimiento rectilíneo uniforme, que son las gráficas de posición contra tiempo, la gráfica de velocidad contra tiempo y la gráfica de aceleración contra tiempo. Entonces, de nuevo anotamos la expresión. Suponiendo que la partícula se mueve hacia la derecha, como la que dibujamos hace un momento, entonces la velocidad tendrá un valor positivo.
En ese caso, el gráfico de posición contratiempo va a ser una línea recta ascendente, donde este valor inicial va a ser x sub 0, es decir, la posición en el tiempo 0. Y la pendiente de esta línea recta, es decir, lo que en matemáticas se conoce como m, la pendiente, va a ser igual a la velocidad de la partícula. Como vemos, es una pendiente positiva porque la recta es ascendente, lo cual nos dice que la velocidad es hacia la derecha. El gráfico de velocidad contratiempo va a ser una línea horizontal, es decir, lo que en matemáticas se conoce como una función constante, ya que la velocidad permanece siempre en el mismo valor. Claro, por tratarse de un movimiento rectilíneo uniforme, con velocidad constante. Y el gráfico de aceleración contratiempo va a ser una línea horizontal, pero que mantiene su valor en 0. Porque recordemos que en el movimiento rectilíneo uniforme no hay aceleración, es decir, no hay ni ganancia ni disminución de la velocidad. Por lo tanto, la aceleración se mantiene todo el tiempo en 0. Esto para el caso de una partícula que se mueva hacia la derecha. Si por el contrario la partícula se mueve hacia la izquierda, el único cambio que vamos a tener allí es en el signo de la velocidad. Es decir, la velocidad va a ser un valor negativo, por lo tanto las gráficas van a quedar así. La gráfica de posición contratiempo ahora va a ser una línea recta descendente, donde este valor inicial va a ser nuevamente x sub 0, pero ahora la pendiente va a ser un valor negativo. Nuevamente la pendiente es la velocidad, pero recordemos que si la recta es descendente, la pendiente es negativa. Para el caso del gráfico de velocidad contratiempo, la gráfica sería entonces una línea recta horizontal, nuevamente una función constante, pero ahora con la velocidad tomando un valor negativo, es decir, un valor por debajo del 0. Esta gráfica no sufriría cambio, porque igual, si el movimiento es hacia la izquierda, sigue siendo un movimiento rectilíneo uniforme donde no hay modificación en la velocidad. Por lo tanto, la aceleración mantiene su valor constante en 0. Bueno, jóvenes, luego de haber observado el video que les incluí en esta presentación, para esta clase pues vamos a resolver algunos ejemplos de problemas de MRU. Y el primer problema dice de la siguiente manera: un conejo corre una distancia de 20 metros en 5 segundos. Calcule su velocidad. Como el movimiento es constante, pues sabemos que es un problema de movimiento rectilíneo uniforme. En primer lugar, lo que vamos a plantear en el problema es qué datos me dan en el problema. Entonces nos damos cuenta de que lo primero que nos dan es la distancia. Distancia se va a identificar con una letra D minúscula. Y la distancia recorrida por el conejo son 20 metros. Otro dato importante que nos dan en el problema es el tiempo. Y en este caso es 5 segundos. Para resolver este problema de MRU, haremos uso de una fórmula. Entonces vamos a colocar fórmula. Como ustedes observaron, la única fórmula que nos va a servir para trabajar problemas de este tipo va a ser velocidad es igual a distancia dividido tiempo. O sea, el espacio recorrido por el conejo dividido el tiempo en que lo realizó. Entonces, distancia son 20 metros. Vamos a escribir la abreviatura de metros, que es la letra M, dividido 5 segundos. Segundos con la letra S, que va a ser su abreviatura, acá en física. Entonces dividimos 20 dentro de 5 y nos da 4. Unidades de medida, metros partido segundos. Entonces la respuesta sería que
el conejo experimentó una velocidad de 4 metros cada segundo. Entonces, respuesta, la velocidad es igual a 4 metros por segundo. Muy bien, ahora tenemos un problema número 2. Recuérdense, jóvenes, que estamos trabajando problemas de aplicación de movimiento rectilíneo uniforme. Dice el problema: ¿qué distancia recorrerá un camión que viaja a razón de 18 metros sobre segundo en 100 segundos? Para resolver este tipo de problemas, recuérdense que lo primero que hacemos es colocar datos. Ver qué datos me están dando en el problema a resolver. Y lo primero que vemos que dice es que recorrerá un camión que viaja a razón de 18 metros sobre segundo. Hay una velocidad que está experimentando, que es de 18 metros sobre segundo. Y esa velocidad la experimenta en determinado tiempo, 100 segundos. Entonces me están solicitando la distancia. Distancia es lo que no conozco, entonces lo identifico con un signo de interrogación. Recordarán ustedes, de acuerdo a esta lección, que la única fórmula que nos sirve para resolver este tipo de problemas es la de velocidad. Velocidad es igual a distancia versus tiempo. Distancia dividido tiempo. Pero a nosotros nos están solicitando hallar en el problema la distancia, y si nos damos cuenta, en esta fórmula no está despejada la distancia. Entonces vamos a utilizar el proceso de despeje para dejar solita a la D o a distancia de este lado de la igualdad. Entonces debemos de quitar esta T que está dividiendo. Si la multiplicamos de ambos lados, pues prácticamente la ecuación nos quedará velocidad por el tiempo es igual a la distancia. Entonces vamos a operar que distancia va a ser igual a velocidad por el tiempo. Y esos datos sí los tengo y los conozco en el problema. Entonces los vamos a sustituir. Distancia es igual. La velocidad tiene el valor de 18 metros sobre segundo por el tiempo, que es de 10 segundos. Acá están los datos. Distancia 18 es igual a 18 metros sobre segundo por 10 segundos. Velocidad 18 metros sobre segundo por el tiempo 10 segundos. Al operar este resultado nos daría entonces que 18 por 10. Operamos los coeficientes, se recordarán ustedes en matemática. Vamos a operar primero los coeficientes. 18 por 10 nos da 180. 18 por 1 y agregamos un 0. Multiplicación abreviada por la unidad seguida de ceros. Metros, como no hay con quién operar, se copia. Y aquí algo interesante. Aquí puedo aplicar yo una propiedad que si una variable está multiplicando y la otra está dividiendo, la misma variable, entonces yo puedo venir y hacer una cancelación. Por ello decimos que la distancia entonces es de 180 metros. La distancia que recorrerá el camión que viaja a razón de 18 metros sobre segundo durante los 100 segundos será de 180 metros. Es así, jóvenes, entonces, como hemos visto algunos ejemplos relacionados a
movimiento rectilíneo uniforme, pues les invito a que siempre consultemos la plataforma para que en algún momento tengamos alguna duda o inquietud. Por favor, escríbame siempre al WhatsApp o me consulta siempre en plataforma. Nos vemos en la próxima clase, jóvenes. Buen día.